En la sección 28 de Consejos y Máximas, Schopenhauer nos aconseja no ser demasiado indulgentes con nuestros amigos y no depender demasiado de ellos, o, especialmente, no dejar que sepan que dependemos de ellos. Esto es lo que escribe: los hombres son como los niños, si los malcrías, se vuelven insoportables. Por tanto, es mejor no ser demasiado indulgente ni generoso con nadie. Puedes tomarlo como una regla general: no perderás un amigo por negarle un préstamo, pero es muy probable que lo pierdas si se lo concedes. Y por razones similares, no alejarás fácilmente a las personas por comportarte con cierto orgullo y descuido, pero si eres demasiado amable y complaciente con ellas, a menudo las volverás arrogantes e insoportables, y así sobrevendrá una ruptura. Hay una cosa que, más que ninguna otra, saca completamente de quicio a las personas: el pensamiento de que dependes de ellas. Esto casi con certeza producirá una actitud insolente y dominante hacia ti. Existen algunas personas que, en efecto, se vuelven groseras si entablas cualquier tipo de relación con ellas. Por ejemplo, si conversas con frecuencia sobre asuntos confidenciales, pronto imaginarán que pueden tomarse libertades contigo y tratarán de transgredir las leyes de la cortesía. Por eso hay tan pocos con quienes uno desea volverse más íntimo, y por eso también deberías evitar la familiaridad con la gente vulgar. Si un hombre llega a pensar que yo dependo más de él que él de mí, en ese mismo instante sentirá como si le hubiera robado algo, y su empeño será vengarse y recuperarlo. Según Schopenhauer, la única forma de alcanzar la superioridad al tratar con los hombres es dejar claro que uno es independiente de ellos. Y en este sentido, es recomendable hacer que cada una de las personas que conoces, sea hombre o mujer, sienta, con cierta frecuencia, que perfectamente podrías prescindir de su compañía. Esto consolidará la amistad. Más aún, con la mayoría de las personas, no hay ningún daño en mezclar ocasionalmente un grano de desprecio en tu trato hacia ellas. Esto también hará que valoren mucho más tu amistad. Este parece ser un consejo intrigante de Schopenhauer. Primero, nos habla sobre no ser muy indulgentes con nuestros amigos, no hacerles sentir que somos universalmente y sin excepción amables y complacientes con ellos, pues si dejamos que nos traten como a una alfombra, terminarán por despreciarnos. También sugiere que, si las personas perciben que dependemos de ellas, no se vuelven más generosas o cuidadosas con nosotros, sino que comienzan a resentirnos. Esto refleja una visión particular de la naturaleza humana. Las personas no soportan sentir que alguien depende de ellas, porque eso las coloca bajo una obligación que detestan. El consejo de ser, incluso con amigos y conocidos, un poco desdeñoso, de hacerles saber que podrías prescindir de esa amistad sin ningún problema, es interesante. Y su conclusión es que esto, curiosamente, consolidará la amistad. Hará que valoren más tu relación si saben que tienen que ganársela, que deben ser dignos de ella, y no verla como algo que simplemente se les debe por defecto. Schopenhauer sostiene que al actuar de esta manera, uno se valora a sí mismo y a su amistad como algo preciado, algo a lo que los demás pueden acceder, sí, pero que también puede ser retirado. Es precisamente esa disposición a retirarse, incluso a mostrar cierto desdén, lo que puede hacer que los otros comiencen a valorar más tu presencia. En general, propone introducir un leve matiz de desprecio, como si fuera sal en un caldo, incluso en tus vínculos más cercanos. Es decir, evitar ser incondicionalmente positivo y complaciente con tus amigos. Pero, ¿por qué Schopenhauer tenía esa visión sobre los amigos y las relaciones? En un frío día de invierno, un grupo de erizos se acurrucó para darse calor. Esto les ayudaba a mantenerse calientes, pero pronto comenzaron a lastimarse entre sí. Sus espinas presionaban contra sus vecinos y el dolor los alejaba. Pero, por supuesto, luego volvían a sentir frío, así que se acercaban de nuevo, y otra vez se herían. Repetían esta danza de acercarse y alejarse hasta que encontraban un punto medio, lo suficientemente cerca como para no congelarse, pero aún fuera del alcance de las espinas del otro, aunque todavía bastante fríos. Este es el dilema del erizo, una metáfora de la dificultad de las relaciones humanas. Deseamos estar cerca unos de otros, pero al hacerlo terminamos hiriéndonos. Así que, al final, todos decidimos mantener cierta distancia. Aunque esto no nos satisface por completo, definitivamente es un compromiso aceptable. La fábula fue escrita originalmente por Schopenhauer,
aunque rápidamente empezó a tener vida propia. En la versión original de Schopenhauer, la historia no trata de erizos, sino de puercoespines. Fue Sigmund Freud quien hizo referencia al dilema del erizo en una de sus obras, y así se popularizó esta imagen. En el relato de Schopenhauer, la fábula no solo describe lo complicado de las relaciones humanas y la tendencia a herir a quienes nos rodean, incluso sin quererlo, sino que también reflexiona sobre la necesidad del aislamiento social. El pesimista alemán escribe: sin embargo, quien tiene mucho calor interior prefiere mantenerse alejado de la sociedad para no causar ni recibir molestias. Si uno puede ser su propia fuente de calor, no necesita a otros erizos. Esa es la respuesta de Schopenhauer al dilema del erizo: simplemente no te involucres, sé tu propia fuente de calor. Pero más allá de ese consejo de evitar jugar el juego, esta fábula no trata de ofrecer una solución, sino de describir un problema. Si alguna vez te ha resultado difícil conectar con otras personas o relacionarte con ellas a un nivel profundo, o si sientes que tiendes a herir a quienes están cerca de ti, probablemente el dilema del erizo tenga algo que ver con eso. Es simplemente lo que somos como seres humanos, seres atormentados que desean un breve descanso de la monotonía de la existencia, y por eso buscan la compañía de otros. Pero pronto alguien nos hiere, o nosotros herimos a alguien, y eso nos vuelve menos abiertos y menos receptivos la próxima vez. Nos protegemos, como los erizos de la fábula, y mantenemos la distancia. Hay 3 formas de afrontar esta realidad según Schopenhauer. La primera ya la mencionamos: no juegues el juego y sé tu propia fuente de calor. Pero él mismo reconocía que esta no es una solución viable para la mayoría, pues los seres humanos somos animales sociales. De hecho, argumentaba que solo alguien con un intelecto muy elevado puede soportar la soledad durante largos periodos, porque solo quien posee una gran capacidad intelectual puede mantenerse ocupado con sus propios pensamientos. Los demás sucumben al aburrimiento y buscan compañía para entretenerse. La segunda opción es simplemente no hacer nada. Los erizos finalmente encuentran un equilibrio en el que ya no se lastiman, aunque siguen sintiendo un poco de frío. En otras palabras, solo permitiendo una pequeña dosis de intimidad en nuestras vidas. Esto está bien, aunque no sea suficiente. Sin embargo, es lo mejor que podemos conseguir, y la mayoría de las personas están perfectamente satisfechas con ese compromiso. La tercera opción es aceptarlo plenamente, buscar la intimidad, tratar de formar amistades sin cerrarse, y simplemente ser vulnerables, sabiendo que existe la posibilidad de salir heridos. Pero el punto es que la amistad puede valer el dolor al final. Profundizaremos en estas ideas más adelante. La belleza de las relaciones superficiales radica en que la falta de inversión emocional entre las personas nos exime de ser heridos por dicha relación. Cuando los momentos y recuerdos compartidos son escasos, cuando no hay compromiso ni interdependencia, entonces no se pierde mucho cuando la relación termina. Además, debido a la falta de conocimiento profundo del otro y de participación significativa en sus vidas, es difícil que ocurra un daño emocional. Sin embargo, la desventaja de las relaciones superficiales, o de la ausencia total de relaciones, es que nos faltan el calor, la intimidad y otros beneficios de estar cerca de alguien. Sin cercanía con los demás, estamos de pie en el frío, como los erizos del cuento de Schopenhauer. En otras palabras, nos sentimos solos y desconectados. Así que, de manera bastante trágica, al evitar el dolor, experimentamos dolor. No obstante, muchas personas eligen vivir solo con conexiones sociales superficiales, y algunas se aíslan casi por completo de la sociedad. En muchas culturas modernas, las personas tienden a mantener un círculo social pequeño, limitado a conocidos con los que no se comparten vínculos profundos. En algunos casos, eligen evitar las interacciones más intensas y prefieren relaciones que no impliquen compromisos emocionales o personales. Un ejemplo de esto son aquellos individuos que, después de experiencias dolorosas, optan por vivir en barrios tranquilos y se mantienen alejados de las grandes aglomeraciones sociales. Aunque pueden convivir con familiares o compañeros de trabajo, su interacción se limita a lo más superficial: saludos, pequeños favores y algunas conversaciones cortas. Esta distancia les permite evitar el riesgo de ser heridos emocionalmente, pero a su vez, no consiguen un sentido real de conexión o pertenencia. Optan por mantener su independencia emocional,
y a pesar de la aparente paz que encuentran en esta zona de confort, se sienten vacíos y desconectados. Su aislamiento, aunque voluntario y en busca de evitar el sufrimiento, los deja con un sentimiento persistente de soledad. Por tanto, podríamos afirmar que estas personas se aíslan de la sociedad para evitar ser heridas. No son tanto sus fracasos en sí mismos la fuente de su sufrimiento, sino la forma en que la cultura percibe esos fracasos, y cómo, a su vez, quienes se aíslan gestionan los sentimientos de la sociedad. Aunque su reclusión podría ser una forma eficaz de evitar nuevos traumas, conlleva otra serie de problemas, ya que existe una relación entre ese estilo de vida y la depresión, la ansiedad, y varios trastornos emocionales. Estudios han demostrado que el aislamiento social se asocia con enfermedades mentales y del comportamiento, como el abuso de sustancias, la depresión y la ansiedad, así como con una amplia gama de dolencias físicas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera que resolver el aislamiento social y la soledad es una prioridad de salud pública, especialmente para las personas mayores. Además, su estilo de vida no les permite disfrutar de lo bueno de la interacción social, la amistad real, la intimidad, el sentido de pertenencia y la conexión. Entonces, ¿cuál es la solución para la soledad y el aislamiento? La respuesta obvia es involucrarse en la interacción humana, preferiblemente en relaciones cercanas y significativas. Sin embargo, el cuento de los erizos nos muestra que al involucrarnos en este tipo de relaciones, nos exponemos a tipos de dolor que no ocurren si mantenemos la distancia con los demás. Para evitar el dolor de la soledad, buscamos la cercanía con los demás. Pero una vez que nos sumergimos en la cálida fuente de la intimidad, el agua empieza a irritar nuestra piel. A diferencia de las llanuras frías que rodean la fuente, el agua tibia mantiene nuestros cuerpos cómodos. Pero no podemos permanecer allí mucho tiempo, subimos a la orilla helada cuando ya no soportamos estar en el agua. En general, las personas coinciden en que buscar relaciones cercanas es la solución cuando se sufre a causa de la soledad. Los psicólogos alientan a los pacientes solitarios a buscar conexiones sociales reales, en otras palabras, buscamos amistades para llenar la ausencia de sentido que hemos estado sintiendo. Nos unimos a grupos y clubes solo para estar rodeados de personas, para sentir el calor de una comunidad. Idealizamos las amistades y las relaciones amorosas, y la idea de permanecer con nuestros seres queridos en las buenas y en las malas. El filósofo griego Epicuro incluso creía que la amistad es una de las fuentes más importantes de la felicidad. Pero las personas tienden a ignorar las miserias que acompañan a estas relaciones cercanas, miserias que Schopenhauer conocía muy bien. Normalmente idealizamos la intimidad emocional como algo esencialmente positivo, pero lo cierto es que la cercanía también abre la puerta al resentimiento, la decepción, la dependencia, y en muchos casos, a interacciones de poder sutiles, pero profundamente destructivas. En Parerga y Paralipómena, y especialmente en Consejos y Máximas, Schopenhauer advierte que incluso la generosidad, cuando es constante e incondicional, suele ser mal interpretada como debilidad, y que cuanto más bondadoso y disponible es uno, más se inclina el otro a volverse exigente y hasta arrogante. Según él, muchas amistades fracasan no por falta de afecto, sino porque uno de los implicados siente que el otro lo necesita demasiado, lo que despierta en él un impulso de dominio o rechazo. De esta manera, el pesimista alemán anticipa algunas intuiciones que la psicología contemporánea ha confirmado, que la dependencia emocional excesiva puede deteriorar la autoestima y generar vínculos basados en la obligación más que en el deseo genuino de compartir. Aunque pensadores como Schopenhauer ya advertían que la cercanía en las relaciones íntimas podía tornarse un escenario para el egoísmo, la manipulación o la pérdida de dignidad personal, esta desconfianza no fue exclusiva suya. Jacques Lacan, por ejemplo, argumentaba que el amor está inevitablemente atravesado por la fantasía y la falta. Realmente no se ama al otro como es, sino como uno desea que sea. En una línea similar, Erich Fromm señalaba en El arte de amar que muchas relaciones se construyen no sobre la base del amor maduro, sino desde una necesidad de llenar vacíos personales, lo que produce una dependencia insana. Del mismo modo, Donald Winnicott, desde la teoría psicoanalítica, alertaba sobre los peligros de una falsa conexión afectiva, donde el individuo crea un falso self para sostener la relación.
Estos enfoques complementan la intuición schopenhaueriana de que la intimidad puede convertirse en un espacio donde el individuo se desdibuja, se acomoda a las expectativas del otro, o incluso se somete para no ser abandonado. Las relaciones no son solo arco iris y días soleados. Cuando consideramos el dolor que viene junto con la cercanía, nos sorprende que muchas amistades terminen en peleas y que muchas relaciones románticas se desmoronen de forma dramática. Al tratar con otros, corremos el riesgo de ser traicionados, insultados y abandonados. Las personas pueden cruzar nuestros límites, enfrentarnos de maneras incómodas, hacernos perder el tiempo e incluso impedirnos alcanzar nuestras metas. De hecho, las relaciones también pueden implicar abuso psicológico o físico. Así que hay muchas razones por las cuales elegimos mantenernos alejados de los demás. Sin embargo, tras un periodo de distanciamiento, cuando la soledad comienza a abrumarnos, tendemos a buscar de nuevo la conexión social, solo para volver a experimentar el dolor de la cercanía. Nos encontramos en un ciclo de atracción y repulsión, de buscar cercanía y buscar distancia. Schopenhauer afirmó, y cito, cuando la necesidad de calor los volvía a reunir, se repetía el inconveniente de las púas, de modo que eran lanzados entre dos males, hasta que descubrieron la distancia adecuada a la que mejor podían tolerarse unos a otros. La necesidad de la sociedad, que surge del vacío y la monotonía de la vida humana, los impulsa a unirse, pero sus muchas cualidades desagradables y repulsivas, y sus inconvenientes insoportables, los empujan una vez más a separarse. Atrapados entre dos males, la amargura de la soledad y el dolor de la cercanía, los erizos se preguntan cómo enfrentar la situación. Y lo mismo sucede con las personas que sufren de soledad y anhelan conexión social. Quieren escapar de la soledad, pero saben que la cercanía con otros inevitablemente les causará dolor. Entonces, ¿cómo lidiar con este dilema? Podemos identificar varias formas de posicionarnos frente al dilema del erizo si aún queremos disfrutar de algún tipo de calidez humana. La primera ya la mencionamos anteriormente, asumir el riesgo. Debemos entender que el dolor no es constante, y aquí es donde puede faltar precisión en el dilema del erizo. El dolor, y a veces un dolor muy intenso, inevitablemente llegará. Pero esos momentos de sufrimiento suelen ser pasajeros. Las punzadas de las espinas de otras personas probablemente no serán duraderas. No obstante, la cantidad y frecuencia del dolor que enfrentemos depende de cuán afortunadas o desafortunadas sean nuestras interacciones con los demás. Además, diferentes escenarios pueden causar dolor, pero no todos necesariamente ocurren. Por ejemplo, la separación por muerte es inevitable, pero el dolor debido a una infidelidad o violencia física podría no suceder jamás. Existen ejemplos de amistades y relaciones íntimas que implican un sufrimiento mínimo y a la vez generan calidez emocional. Por desgracia, no está en nuestro control encontrar ese tipo de relaciones. Como muchos antes que nosotros, podríamos simplemente tener mala suerte y volver a alejarnos de las personas. Por otro lado, podríamos tener suerte y encontrar relaciones que produzcan una cantidad de dolor tolerable. Por lo tanto, si buscamos cercanía, el dolor es inevitable. Pero si tenemos suerte, al menos será soportable, y valdrá la pena por los beneficios que ofrece. Schopenhauer identificó otra forma de abordar el dilema del erizo: regular nuestra interacción social a través de la cortesía y los buenos modales. Al hacerlo, se crea una cercanía moderada entre las personas, pero no excesiva. El pesimista alemán señaló lo siguiente: la distancia media que finalmente descubren, y que les permite soportar estar juntos, es la cortesía y los buenos modales. A quien no se atiene a esto, en Inglaterra se le dice que mantenga su distancia. Gracias a ello, es cierto que la necesidad de calor mutuo solo se satisfará de forma imperfecta, pero por otro lado, no se sentirán las punzadas de las espinas. Es posible mantener relaciones superficiales a través de ciertos códigos de conducta que nos permiten interactuar de forma amable y cordial sin llegar a la intimidad, evitando revelar demasiado de nosotros mismos. Al no compartir cómo nos sentimos realmente, evitamos revelar información sensible y no sobrecargamos a los demás con nuestros problemas. Aunque este tipo de interacciones son de bajo riesgo, amigables y ligeras, no son muy significativas y apenas satisfacen nuestra necesidad de cercanía. Otra opción, aunque difícil de llevar a cabo, y que, como mencionamos antes,
fue la elegida por Schopenhauer, es optar por una vida en soledad, pero procurando reducir al mínimo el deseo de cercanía, de modo que la ausencia de otros no se traduzca en una sensación de soledad. Después de todo, ¿por qué necesitaríamos el calor de alguien más, si podemos mantenernos cálidos por nuestra cuenta? Una vida en soledad, probablemente no es para todos. Requiere una enorme fortaleza mental soportar estar solo, sin eventualmente sentirse solo. Mantenernos cálidos sin cercanía con otros, significa que, de algún modo, somos capaces de generar ese calor por nosotros mismos, estamos felices y plenos en la soledad. Aquellos raros individuos que han alcanzado ese estado, se han liberado con éxito del dilema del erizo. Tal como lo expresó Schopenhauer, en Aforismos sobre la sabiduría de la vida. La compañía de otros es como el fuego, uno se calienta con ella, pero debe cuidarse de no quemarse. Siempre recuerda que, la soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes.